el doctor Mario Borini, médico epidemiólogo, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Mario? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, Pedro. Bien, Un bien. gusto. Igualmente, gracias por acompañarnos. A ver, Mario, coménteme cuál es su visión con respecto a lo que está pasando con el dengue en la Argentina y por qué muchos médicos dudan de la vacuna contra el dengue, como ya aconteció en su momento con el tema de las vacunas contra el COVID-19, ¿no? O sea, esta polémica que está como media encubierta, no se está hablando con la seriedad que debería hacerse con un tema tan preocupante como el que está atravesando la Argentina y otros países de Latinoamérica, ¿no? Sí, bueno, entonces empezamos por el tema de qué significa hoy el dengue en el mundo y en la Argentina, y luego vemos el tema de la vacuna, ¿te parece? Perfecto, a ver. Mira, el dengue está muy por debajo de cualquier prioridad. Eso hay que tenerlo claro. O sea, la pregunta sería, ¿por qué se le da prioridad cuando hay 8 millones de muertes por hambre en el mundo? Sí. Y como mucho puede haber 10.000 muertes por dengue en el mundo? O sea, evidentemente hay un interés en las conducciones de los temas que hace que unos temas sean relevados por arriba de otros, aunque no se justifique. Este es un caso clarísimo. Lo mismo pasó con el COVID. El COVID tuvo mucho más muertes atribuidas, según los registros oficiales, que en el año 2020 murieron 1.400.000 personas. Pero no era una prioridad como la que ellos mencionaron, porque en ese mismo año, como todos los años, hubo también 8 millones de muertes por hambre. Bueno, exacto, muere más gente por hambre, los niños, los mayores, el maltrato que hay, un tema que estamos hablando justamente en estas horas con la cuestión de la salubridad y el descontrol que tienen los estados en esa materia. Y la Argentina ahí como que siempre aparece como un país que va en la delantera en esta materia, ¿no? Sí, imaginemos que el hambre es un fenómeno producido por el hombre, es un problema de distribución y precio de los alimentos, porque la cantidad de alimentos sobra, entonces es un problema de distribución y de precio. Y si ahí tenemos 8 millones y no hay importado, entonces uno pregunta ¿por qué importan estos temas? Evidentemente es un desvío de la atención general del mundo y que la población asiste a esto guiada por supuestos conductores del tema, y hace una cuestión de fe, de creer, pero realmente no se lo merecen. Habría que empezar a discutirlo por ahí. Oígame, usted me está vendiendo un buzón, me está escondiendo problemas mucho mayores. Supongamos el infarto agudo de miocardio, es una enfermedad social, producida por el estrés, producida por la hipertensión, que es una enfermedad generada y que es tratable y totalmente controlable por el hombre. Es producida por la ingesta excesiva de algunos alimentos, o sea, eso también tiene que ver con un problema social, no es un problema de la naturaleza de las cosas. Entonces, ¿cuántos muertos hay por infarto agudo de miocardio en el mundo? 12 millones, 12 millones. Es una enfermedad social, o sea, está causada por la forma en que el hombre tiene de producir y consumir. Claro, la forma de vida, digamos. Por la forma de vida. Hay una manera de tergiversar la información como se está viendo en estos tiempos, donde las corporaciones mediáticas, producto del respaldo monetario que tienen de los grupos empresariales, laboratorios, estamos viendo lo que pasa ahora con las prepagas, realmente termina siendo denigrante, ¿no? Cómo se estafa, cómo se le miente a la gente. A ver, ¿cómo podemos clarificar esto para que no volvamos a tener otra situación similar a lo vivido con el COVID-19 en la época de la pandemia? Que bueno, en la Argentina de más está comentar lo que pasó y cómo jugaron con la vida de las personas, jugaron con la integridad de cada uno de nosotros y después terminaron con tremendos negociados vergonzosos como lo que se conocieron. Esto que se está dando con el dengue es algo similar a lo que tal vez pasa con otras cosas, curiosamente como lo que se da en materia de salubridad, se da en el tema de las comunicaciones, donde se saben que ejercen un tema muy complicado para la salud de las personas y que los estados permiten la instalación de antenas en los edificios de ciudades donde hay un movimiento de gente impresionante, sabiendo que los va a afectar, ¿no? O sea, el maltrato que hay y esta especulación vergonzosa que hacen los políticos con los empresarios amigos del poder para sacar provecho de la situación. Sí, entonces te tomo estos dos temas. A ver.
que después queda el tema de la vacuna que había quedado pendiente. Bien. El tema sería, vos decís, ¿qué hacer para que esto no se repita? Yo creo que este es un problema de la conciencia general, y ante una situación todos tenemos que preguntarnos cuál es el problema, qué dimensión tiene el problema, con qué otros problemas lo comparamos y qué soluciones hay contra el problema. Entonces, supongamos con el COVID, nosotros hubiéramos dicho, ¿cuál es el problema? 1.400.000 personas. Sí. ¿Qué tratamientos tiene? ¿Y por qué no se ejercen esos tratamientos si se ejercen protocolos que están cuestionados? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la vacuna. Si justo en el año de la vacuna, 2021, hubo un 68% más de muertes por COVID, por la enfermedad que se suponía que iba a limitar la vacuna. La gran pregunta, doctor. Entonces la vacuna, la vacuna ¿qué efectos, qué resultados dio? Ninguno. No, al contrario, dio un efecto totalmente negativo. Terminó matando más gente de la que hubiese acontecido de una manera natural, ¿no? Con la información oficial que cualquiera puede buscar, Ministerio de Salud, COVID, Dirección de Estadísticas e Información de Salud, uno en Estadísticas Vitales, que es el tema, Estadísticas Vitales, va a encontrar que las muertes por COVID en el año 2020 fueron 50.000 en Argentina, pero en el año 2021, con vacunación, fueron 80.000. Entonces hubo un 68% más de muertes en el año de la vacunación. Esto son cifras oficiales. Reales, concretas, ¿no? Concretas, son cifras oficiales. Entonces yo creo que primero preguntarse, ¿cuál es el problema, qué dimensión tiene y con qué lo comparo? ¿Y qué se puede hacer con ese problema? Cuando uno le dicen que van a encerrar a toda la población y no hay ninguna nota de ningún tipo que haya habido en la historia de la humanidad certificando que el encierro de sano servía para combatir una epidemia, todo lo contrario, la aumenta porque le disminuye las defensas a la gente. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es el problema y qué se hace con ese problema y encontramos la respuesta que dan los gobiernos, que ha sido el encierro, que ha sido la prueba PCR, que está muy cuestionada, pero después hubo la vacuna, entonces uno dice, bueno, evidentemente estamos delante de un fraude, ahora resulta que nosotros ahora nos encontramos con que ahora nos traen el problema del dengue con la misma intensidad o parecida. La única diferencia sería que el dengue no es mundial, porque en el caso del COVID, con los registros oficiales, todos los países tenían casuística. En cambio, con el dengue, uno mira el mapa del dengue y el dengue está al sur del Ecuador, no hay al norte del Ecuador. Hay algo estipulado que puede ser un aprovechamiento de las grandes corporaciones internacionales que están buscando la manera de adueñarse indebidamente de las riquezas de determinados territorios. O sea, eso sería un trasfondo. Sí, hay intereses, ¿no?, que habría que develar uno por otro, uno tras otro, y bueno, lógicamente, como esto no se entiende desde un punto de vista científico y lógico, evidentemente hay que entender que aquí hay una inmoralidad. Hay una cuestión de inmoralidad en la conducción de la política pública. Claro. Cuando vamos a la vacuna, te puedo comentar que la vacuna Sanofi Pasteur está descartada, ya ha sido condenada en Filipinas, etcétera. Nadie se le ocurriría aplicarse la vacuna de Sanofi Pasteur, que son laboratorios asociados, uno francés y uno alemán. Entonces ahora queda la vacuna ATAC 003. La vacuna ATAC es la vacuna del laboratorio Takeda. Esa vacuna se encontraba en estudio y ha terminado el estudio en niños de 4 a 16 años. Ahora, la vacuna no tiene protección contra las complicaciones comparada con el placebo. Acá el placebo, yo he leído todo el estudio de ellos, el placebo no está explicado en qué consiste. A lo mejor consiste en solución fisiológica. Sería una gran inmoralidad, porque en realidad hay que comparar la vacuna contra lo mejor que se puede hacer en el dengue. En este dengue que sería, para llamarlo de alguna manera, la fiebre que está detrás de la región ocular, la fiebre alta, el dolor de huesos, el gran cansancio. Bueno, frente a eso nosotros tenemos cosas para hacer que son útiles, entonces no se puede comparar contra solución fisiológica, porque en el trabajo habla de placebo y no explica que se pueden hacer cosas comparada con la vacuna
que a lo mejor son mejores que la vacuna. Entonces, cuando uno ve las complicaciones en el trabajo, ve que la gente que recibió el placebo no murió más, ni tuvo más complicaciones que la gente que recibió la vacuna. Y cuando uno mira quién hizo la investigación, encuentra que de 20 colaboradores que participaron en la investigación, 13 son empleados de Takeda. O sea, este estudio no debería haberse hecho con este equipo porque está descalificado por el conflicto de intereses que tiene. Entre los 20 colaboradores, 13 de ellos son empleados permanentes del laboratorio, claro. Del laboratorio. Ahora, esto hay algunos que tienen dos conflictos, ¿cómo? Esto termina siendo vergonzoso, ¿no? Porque ningún organismo de salud ha hablado de estas cuestiones y se ha expedido. Claro. No hablemos de organismos internacionales como la OMS, que demostraron ser bastante impresentables con los hechos y sucesos vividos. Pero los países, en forma independiente, los ministerios de salud o la gente que debería estar trabajando y controlando esto, ¿qué está haciendo? ¿Qué dice al respecto? Claro, los países jamás dijeron este conflicto de interés, incluso en Argentina, que han tenido el tino de no incorporarla como obligatoria y que en el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, aceptaron la propuesta del ministro de no imponer en Argentina la vacunación a cargo del Estado, y mucho menos como obligatoria. Han tenido ese buen tino por ahora. Lo cierto es que no hablaron de este conflicto de interés. Y este conflicto de interés es gravísimo. Imagínate que entre los estudiosos que participaron de este estudio, hay analistas e intérpretes de datos, que son los que tienen la última palabra en las conclusiones. Son 9, o sea, de todos los colaboradores, 9 de ellos son analistas e intérpretes de los datos. Los demás son diseñadores, etcétera, pero hay 9 de ellos que son los que analizan y sacan las conclusiones. Sí. Todos son empleados de Takeda, todos. Y en 2 de ellos el conflicto es doble, porque no solamente son empleados de Takeda, sino que son socios en el patentamiento de vacunas. Una vergüenza, ¿no? Así que estamos delante de una gran vergüenza. Claro. Delante de una gran vergüenza. Otra gran estafa con un tema tan sensible como es el dengue, que también tendrán que empezar los gobiernos a hacer los trabajos de prevención, fumigar, controlar justamente los baldíos. O sea, hay otras maneras de controlar esto, pero ¿por qué siempre los políticos están metidos con estas atrocidades, estos curros, estos negociados, que como usted lo dice, realmente se podrían ir resolviendo de otra manera, ¿no? Porque hay otros instrumentos para, bueno, ahí digamos, te voy a decir, implementar. Te digo dos cosas. Una que agrava esto es que la pregunta es, ¿quién financió este estudio? Sí. ¿Sabes quién? A ver. Takeda. Bueno. O sea, el estudio está financiado integralmente por 2 secciones de Takeda. Una Takeda Vaccines, sí, que es la sección de vacunas de Takeda, y la otra por Pharmaceuticals International, claro, Takeda, que es la sección farmacológica de Takeda. Otra vez los laboratorios en el curro, ¿no? Y los gobiernos haciendo la vista gorda y permitiendo que se cometan estas atrocidades, ¿no? Sí, cuando vos me decías qué hacen los gobiernos, yo te voy a contar que hay un programa 37 que cualquiera lo puede ubicar en internet, que es el programa 37 del presupuesto de la Administración Pública Nacional en el Ministerio de Salud. Programa 37. Exacto, o sea, el Ministerio de Salud tiene una centena de programas. Uno de ellos es el programa 37. Cuando uno lo busca, dice que ese programa se ocupa del Chagas, del dengue, del paludismo, de la fiebre amarilla, del antivirus, de la leptospirosis, de la triquinosis, de la rabia, de la hidatidosis. O sea, suman 16 enfermedades que son endemoepidémicas en la Argentina, y se ocupa de eso el programa 37. Entonces uno dice, ¿cuánta plata le ponen? ¿Y sabes cuánto le ponen? 3.000 millones de pesos. Si uno divide 3.000 millones de pesos por 47 millones de habitantes, te da 65 pesos por año y por persona. Qué bárbaro, una vergüenza. Gracias, doctor. Le decimos a la gente del gobierno de la Argentina que tome nota, que tome atención de esta cuestión. Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, los ministros justamente de Salud de la Argentina, la gente del gobierno, muchachos, despierten un poco y empiecen a controlar estas cosas, ¿no, doctor? Habría que decirle.
como mínimamente nos corresponde a los comunicadores sociales que tenemos acceso a esta información y que realmente necesitamos que esto se clarifique, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Un gran abrazo y hablamos en cualquier momento para ampliar esta información, pero por lo menos ya desarrollamos el tema para que se esté atento. ¿Cómo no? La chantada del dengue podría ser en la Argentina